doctora Luna también hoy pues tocó parte de mis temas, así que yo lo voy a hacer más breve, más conciso. Me voy a ajustar al tiempo. Okay, bien. Entonces, estos son los objetivos de mi presentación. Yo les voy a hablar sobre el rol de las neuroimágenes avanzadas para la toma de decisión de los pacientes en ventana tardía para trombolisis, la trombolisis en ventana extendida, criterios de trombectomía mecánica, los circuitos de referencia, y va a terminar esta presentación unos 5 minutos la doctora Cristina Ramos hablándonos sobre cómo formar los códigos ictus en los diferentes centros de salud. Entonces, bien. Estas son las neuroimágenes que vamos a utilizar en el protocolo, independientemente, ventana temprana o ventana tardía. La tomografía sigue siendo la imagen número 1, o sea, todos los pacientes en diferentes partes del protocolo van a pasar inicialmente por una tomografía de cráneo. Así que nuestro estándar de código ictus sigue siendo la tomografía a pesar de los otros métodos de imágenes. Los demás métodos de imágenes nos van a ayudar a decidir si el paciente se beneficia de una trombectomía mecánica o si el paciente se beneficia de una ventana terapéutica más tardía, en el caso de la trombolisis. Entonces, en el caso de la tomografía de cráneo, está ampliamente disponible, es un estudio rápido, nos ayuda a descartar si el paciente tiene una hemorragia y sobre todo para calcular la escala de Aspect y decidir si el paciente pues, es candidato a la trombolisis o no. Solamente necesitamos la tomografía en un paciente que tiene una ventana terapéutica menor de 4.5 horas. En la tomografía, bueno, en caso y aquí, estos estudios lo demostraron, el NICS y el ECAS en el 96 y luego en el 2008. Y también en el caso de la trombectomía mecánica, en un paciente con una ventana terapéutica menor de 6 horas, solo necesitamos una tomografía simple para decidir si el paciente va o no a trombectomía. Entonces, en sentido general, bueno, ya la doctora también presentó esto, así que vamos a pasarlo. Y vamos a ver que los signos precoces pueden ver hasta un 42% de los pacientes. Y ya con lo que hemos aprendido aquí hoy, podemos identificar inmediatamente que cuando vemos esta imagen, una tomografía, ¿qué tratamiento requiere ese paciente? Esa tomografía, signo de la cuerda, oclusión M1, o quizá esa oclusión incluso puede venir desde carótida. Trombectomía mecánica. O sea, ya ni siquiera necesito una angiotomografía para decidir una trombectomía mecánica, con esa simple tomografía y esa imagen. Entonces, la angiotomografía, ya sí lo que son las neuroimágenes avanzadas. Entonces, la angiotomografía también es un estudio que está ampliamente disponible, porque utilizamos el mismo tomógrafo, ¿verdad?, para hacer la angiotomografía, y también es un estudio rápido. Por ejemplo, actualmente, ¿qué se recomienda? Que el paciente, cuando esté en la emergencia y se reconoce el código ictus, que se canalice inmediatamente el paciente con un catéter 18 en antebrazo. Ahora, con el trombolítico nuevo, el Tecneteplase, solamente necesitamos una vía. Entonces, como el paciente, para valorar y descartar si se beneficia o no de trombectomía, esa vía periférica que colocamos es directamente catéter 18 en antebrazo. Llevamos el paciente a sala de tomografía, el neurólogo por lo regular acompaña al paciente, se hace la tomografía, mientras el paciente está en camilla, valoramos la tomografía en la computadora del técnico, vemos que el paciente no tiene hemorragia y que cumple los criterios de Aspect, colocamos el trombolítico y el técnico va al mismo tiempo colocando el inyector y haciendo la angiotomografía. O sea, no se pierde tiempo realizando una angiotomografía. Se va trombolizando el paciente con el TNK y se va inyectando el medio de contraste al mismo tiempo para realizar la angiotomografía. Y desde ahí, incluso muchas veces en nuestro centro, valoramos llevar el paciente directamente desde sala de tomografía a hemodinamia. Entonces, otra cosa, bueno, desventaja que tiene la angiotomografía, que requiere medio de contraste, está lo que es la nefropatía por medio de contraste, pero los riesgos son muy pocos. Así que no se justifica. Otra cosa que tenemos que recordar es que para realizar angiotomografía, en el protocolo de ictus no necesitamos esperar una urea y una creatinina, que usualmente cuando utilizamos medio de contraste de forma regular no se realiza si no tienen estos valores. En el código de ictus no es necesario. O sea, que el paciente evolucione con un ACV es más catastrófico que tener que luego trabajar con la parte renal.
Incluso hay guías que dicen que mejor, si el paciente es necesario, luego hasta dializarlo, que se dialice, pero que el paciente se haga su angiotomografía y sea llevado a hemodinamia. Otra cosa que vamos a valorar, y lo más importante en la angiotomografía, que para mí es lo más importante, o sea, su finalidad en el código ictus, es valorar si el paciente tiene o no una oclusión de gran vaso. Y eso automáticamente también nos ayuda a reducir recursos y a gastar menos. Porque si yo llevo al paciente con una tomografía directamente, que lo que todos tenemos, a hemodinamia, si el paciente no tiene una oclusión de gran vaso, pues el paciente se sometió a un procedimiento y agregó costos. O sea, esto está perfecto para los centros que no tienen angiotomografía. Pero en el caso de nosotros y en todo el mundo, el equipo de hemodinamia no está ahí esperando al paciente. O sea que nos podemos tomar ese par de minutitos, unos 2 minutos, y hacer la angiotomografía y valorar si el paciente necesita o no realmente ir a hemodinamia. Y la otra parte importante que nos aporta la angiotomografía es la presencia o no de colaterales. ¿Qué es la colateralidad? Es la capacidad que tienen muchos cerebros de suplir flujo sanguíneo desde otras vías alternas, como son las lectomeninges, hacia la zona de infarto. ¿De qué dependen las colaterales? Bueno, va a depender de la localización del infarto y también va a depender de las características propias del paciente. Va a depender también del estado circulatorio del paciente. Según estudios en pacientes con ACV y que se realizaron angiotomografía o arteriografía, se valoró que aproximadamente el 56% de los pacientes con ACV tenía colateralidad. Eso, yo espero tener colaterales. Sí. Algo importante con las colaterales, ¿verdad? No todos tenemos colaterales, pero las colaterales podemos ayudar a abrir colaterales y podemos ayudar a mantener las colaterales abiertas. ¿Y con qué? Con 2 factores. La hipertensión que produce la autorregulación cerebral, es para eso que sirve la autorregulación cerebral, es para abrir colaterales y mantener las colaterales abiertas. Y es por eso que las guías de ACV dicen, esa es la causa, de la hipertensión, o sea, que el paciente no bajar los niveles tensionales por debajo de 185-110, a menos que lo vayas a trombolizar, o de 180-105 una vez que se trombolice el paciente, porque esa hipertensión, esa autorregulación son las que ayudan a mantener esas colaterales abiertas. Y por otro lado, la hiperhidratación con solución salina. Por eso regularmente también, pues los pacientes, si no son pacientes ancianos con riesgos cardiovasculares, administramos 150 cc por hora, 125 cc por hora de solución salina para ayudar a mantener las colaterales. Con relación también a la hipertensión, hay pacientes que no podemos permitirle ese tipo de hipertensión, como es el paciente con fallo cardíaco, el paciente con disección arterial, pacientes infartados. O sea que hay un pequeño grupo de pacientes que no se beneficia. Entonces, pues la doctora ahí también me ayudó un poquito. Otra cosa que nos sirve y que nos aporta la angiotomografía como estudio avanzado es la presencia o no de, o sea, progresión, valorar si el paciente es un progresor lento o un progresor rápido. Progresor lento, estamos hablando de la evolución clínica del paciente, o sea, un paciente que evoluciona lentamente al empeoramiento, o sea, que no evoluciona tan rápido y tan mal. Entonces va a depender de la colateralidad. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí una oclusión, aquí se ve prácticamente en M2 y el paciente tiene colaterales. Entonces es un paciente que su infarto evoluciona lentamente y es un paciente que tiene mejor pronóstico, o sea que también nos ayuda a ver cómo va a ser el pronóstico clínico del paciente. Este otro caso, este tiene colaterales, pero este tiene exageradamente colaterales. Aquí también una oclusión entre M2, M3, muchas colaterales, vemos que va progresando lentamente el infarto y que no tenemos finalmente un infarto extenso, que es lo que esperaríamos cuando hay estas oclusiones. A diferencia del paciente que no tiene colaterales, que es un paciente que rápidamente, progresa rápido el infarto y la clínica del paciente. Entonces también nos ayuda la angiotomografía a valorar las colaterales y a valorar cómo podría ser el pronóstico clínico de ese paciente. Perfusión por tomografía, también no es tan difícil porque tenemos otra vez la misma máquina de tomografía, donde hicimos la angiotomografía, podemos hacer la perfusión. La perfusión también lleva medio de contraste, pero en caso de que decidamos hacer la perfusión, podemos aprovechar el medio de contraste que se utiliza con la angiotomografía y hacerlo inmediatamente. Como mencionaba la doctora Honrado ayer, tenemos la desventaja
de que no tenemos técnicos por lo regular y no se realiza la perfusión. Pero la perfusión es un estudio que nos permite valorar el núcleo del infarto y la zona de penumbra, y vamos a ver más adelante que es un criterio para valorar pacientes que pueden beneficiarse de tratamiento en ventana tardía. Y los factores para valorar el núcleo del infarto y la zona de penumbra son el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo hasta el realce máximo que se va a ver en la imagen. Desventaja por la disponibilidad, que retrasa. Mientras más métodos de imágenes agregamos en el protocolo, vamos a tardar más tiempo en administrar el tratamiento, darle el tratamiento al paciente. También la perfusión se altera y es positiva cuando los pacientes tienen otras condiciones neurológicas como las convulsiones, y eso puede causar un conflicto. Y bueno, la difusión es superior que la perfusión. La perfusión es buena, pero la difusión por resonancia es superior. Resonancia magnética. La resonancia magnética, la difusión es el método estándar para valorar el núcleo del infarto. Desventajas, no se realizan las 24 horas, tarda más tiempo en realizarse la resonancia, en trasladar el paciente a la unidad de resonancia, hay que realizar un formulario de preguntas bastante amplio para ver si el paciente puede someterse, que si tiene marcapasos, si tiene material de osteosíntesis, si tiene los braques. O sea, son muchas desventajas que tiene, que va a retrasar el tiempo. Importante de la resonancia, ¿y para qué lo utilizamos en estos casos? Valorar el mismatch difusión FLAIR, y nos ayuda a valorar entonces los pacientes que tienen un ACV del despertar o que no conocemos la ventana terapéutica. Por ejemplo, este paciente en esta resonancia, esta es la difusión. En la difusión, pues como decía la doctora también ayer, pues en menos de 2.5 minutos vamos a ver la hiperintensidad en la difusión. Aquí la vemos, pero no la vemos todavía en el FLAIR. Entonces quiere decir que ese paciente probablemente está por debajo de las 6 horas del infarto, porque comienza a presentar los cambios entre 3 a 6 horas en el FLAIR. Entonces es un paciente que puede beneficiarse de tratamiento de perfusión aguda. La resonancia no es parte del protocolo estándar como tal. Por ejemplo, en el caso de la trombolisis, ¿qué paciente se puede beneficiar de una resonancia para determinar el tratamiento trombolítico? El paciente que tiene más de 4.5 horas, o sea, que salió de la ventana temprana actual, paciente que no podemos calcular la hora porque es un ACV del despertar, que ya realizamos una tomografía de cráneo, tiene un aspecto superior a 7, que tiene una angiotomografía que no tiene oclusión de gran vaso. Entonces realizamos esa resonancia, vemos el mismatch y si es positivo procedemos a trombolizar el paciente, porque el mismatch nos está diciendo que hay tejido salvable. Ahora bien, si ese mismo paciente tiene una oclusión de vaso grande, que ya lo valoramos en angiotomografía, podemos llevar también directamente a ese paciente a trombectomía mecánica. Entonces, terminamos con neuroimágenes, algunas pinceladas. Ahora, trombolisis en ventana extendida, la doctora habló en sentido general y sobre todo en la ventana de 4.5 horas. Anteriormente hablamos de ventana temprana hasta 3 horas con el NINS y ventana tardía hasta 4.5 horas. Pero ya entonces hemos adaptado los cambios después de los estudios publicados en el 2009 y hablamos de una ventana tardía por encima de las 4.5 horas. Los criterios de inclusión y exclusión son los mismos que ya la doctora nos presentó, excepto que aquí vamos a agregar el criterio de neuroimagen, que lo vamos a valorar ya sea por perfusión o por el mismatch difusión FLAIR. Y estos estudios publicados, realizados entre 2018 y 2019, gracias a ellos, porque se extendió la ventana de trombolisis, y ellos determinaron o presentaron que los mejores resultados se obtenían cuando se seleccionaba el paciente para reperfusión basándose en lo que era la viabilidad del tejido y no en el tiempo. Entonces ahí va cambiando el concepto, diciendo que tejido igual a cerebro o que imagen igual a cerebro. Entonces estos son los dos estudios, el Wake Up, que se publicó en el 2018, y el STEM en el 2019. Aquí un resumen de ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso del Wake Up, usó el mismatch difusión FLAIR y fueron los pacientes con ictus del despertar o con hora desconocida. Resultados, obtuvieron un ranking de 0 a 2, o sea, pacientes funcionalmente independientes, hasta un 74%, versus el placebo, que tuvo un 65%. O sea, que no fue muy diferente estadísticamente. En el caso del STEM,
obtuvieron un ranking en pacientes trombolizados entre 4.5 horas hasta 9 horas, de 49%, casi un 50%, versus alteplasa solamente hasta 42%, en el caso del placebo. Sí se vio, o sea, que tenemos mejor, o sea, aquí podemos verlo mejor, 0, 1 y 2 de ranking. En esta imagen lo vemos mejor. Paciente con alteplase, paciente con placebo, que hubo ligeramente mejores resultados, que no fueron tan significantes, pero sí hubo resultados mejor que no hacer nada del paciente y no trombolizarlo, en caso a eso. Y el STEM, pues también otro estudio, aquí también vemos que sí, ahí hubo más pacientes, tuvieron mejores resultados en el grupo con alteplase en relación al grupo del placebo. Entonces, es superior, independientemente de esa ventana. Lo que sí es que obviamente tuvimos mayor riesgo de hemorragia y la mortalidad fue más o menos similar, pero el riesgo de hemorragia en los pacientes trombolizados pues fue superior que en los pacientes con placebo. Trombectomía mecánica. Ahí me ayudarán los chicos después si me falta algo, si me salto algo. Entonces, la trombectomía mecánica tenemos también en dos grupos, una ventana temprana y una ventana tardía. La ventana temprana son los pacientes con una ventana terapéutica menor o igual a 6 horas. Incluso anteriormente se le llamaba la regla de los 6. Era un paciente con un NIH mayor o igual a 6, un aspect por tomografía mayor o igual a 6 y que tuviera, o sea, menos de 6 horas. Y solamente en esos pacientes el criterio de imagen, una tomografía que descarte que el paciente tenga hemorragia y que cumpla con los criterios de aspect. Ya luego en los pacientes, en el caso de los centros avanzados que realizamos angiotomografía, estamos realizando la angiotomografía cerebral, aunque el paciente tenga 3 horas, 4 horas de ventana, realizamos la angiotomografía, porque la tenemos disponible, y si no tiene una oclusión de gran vaso, no lo llevamos a hemodinamia, pero si tiene una oclusión de gran vaso, lo llevamos a hemodinamia, incluso independientemente del aspect. Puede ser que mi paciente tenga un aspect de 3, pero si la angiotomografía valoró una oclusión de gran vaso, debe llevarse. Entonces, estos son los estudios desde el 2015, los pacientes con ACV que cumplen estos criterios reciben trombectomía mecánica hasta las 6 horas. Los porcentajes de recanalización van de acuerdo a los estudios desde un 70% hasta un 90%. Realmente es espectacular. O sea, la funcionabilidad de la trombectomía, los resultados de la trombectomía son indiscutibles y los criterios de inclusión y exclusión son bastante cortos. Y otra cosa importante en base a ello, si se recuerdan la lista enorme que la doctora nos presentó con relación a la trombolisis de criterios de exclusión, la mayoría de esos pacientes, de esos criterios de exclusión, pueden ir a trombectomía mecánica. Por ejemplo, el paciente con warfarina, el paciente con los diferentes anticoagulantes, el paciente que tuvo una cirugía hace varios días de otro tipo, y un sinnúmero de esos pacientes son candidatos a trombectomía mecánica. O sea, incluso en el mundo se realizan más trombectomía mecánica que trombolisis, por la ventana más amplia y porque tiene menos criterios de exclusión. Los riesgos de hemorragia son bajos y también dependen de los estudios. Hay estudios de esto que tuvo riesgo de hemorragia 0, y otros, el Mr. Clean, que fue el primero, fue que tuvo mayor riesgo de hemorragia hasta 6%. Entonces, ahí teníamos hasta 6 horas, ya en la actualidad tenemos una trombectomía mecánica después del 2018 que se publicaron el Down y el Diffuse 3, trombectomía mecánica que va hasta las 24 horas, con buenos resultados. Entonces, en los pacientes que superan las 6 horas, la recomendación es realizar estudios de perfusión y también la angiotomografía y valorar que el paciente tenga tejido salvable. Sobre todo el estudio más utilizado, nuevamente, o la tomografía, la perfusión por tomografía o el mismatch de la difusión FLAIR en la resonancia. Por ejemplo, en el Down, por ejemplo, se hizo el paciente de 6 a 24 horas la ventana, se obtuvo una escala modificada de ranking, paciente funcionalmente independiente, casi hasta el 50%, versus placebo solamente un 13%. Los riesgos de hemorragia intracerebral, mayor que el placebo, pero no tan significativos, y la mortalidad fue similar. En el caso del Diffuse 3, pues solamente una ventana entre 6 a 16 horas, utilizó la resonancia, el mismatch,
y obtuvo también un ranking de 0 a 2, casi de un 50%, con gran superioridad en relación al placebo. El riesgo de hemorragia, un poco mayor, y la mortalidad fue menor. Entonces, actualmente aquí están, más fácil de valorar, miren la diferencia de ranking entre 0 y 2, paciente con trombectomía, a diferencia del paciente que no recibió trombectomía. Muy pocos pacientes tuvieron independencia funcional. Igualmente con el diffuse, paciente funcionalmente independiente, este pequeño grupo solamente fue funcionalmente independiente con placebo. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de la imagen por difusión. Este es el núcleo del infarto y esta es la zona de penumbra. Entonces, fíjense todo el tejido que puede ser salvable en estos casos. Es un paciente bien seleccionado. Entonces, los neurocirujanos, ¿se me quedó algo de la trombectomía? Doctora Mauri Villamán. Entonces, no, miren, ya esta parte, o sea, me agregaron una parte, circuitos de referencia, o sea, en nuestro país, en la República Dominicana. Y esto en base a una publicación que se realizó en el 2020. Entonces, en ese momento se valoró que en República Dominicana estaban ocurriendo aproximadamente 59 ictus por día y que un paciente con un ACV agudo y que fuera cuidado intensivo, la mayoría deberían ir a cuidado intensivo, todos deberían ir a la unidad de ictus, tiene un costo por día de aproximadamente $1.700 y que el promedio de estancia hospitalaria de esos pacientes es aproximadamente 10 días y que mensualmente había un gasto aproximado de $1,5 millones mensual. En este caso, por ejemplo, también en el 2020 SENASA publicó que tenía un costo al año en ictus mayor de 17 millones de pesos. Otro dato que reportó ese estudio en el 2020 es que casi el 50% de los pacientes del protocolo ictus estaban llegando en vehículo privado y que aproximadamente solo el 20% de los pacientes estaban llegando en ambulancia. Entonces, esto ha ayudado en los últimos años a crear nuevas conexiones, nuevos circuitos con lo que es el 911 y la importancia que tiene para nosotros la educación y la preparación de ese equipo para ese manejo prehospitalario y para que los pacientes lleguen a tiempo. Entonces, ya prácticamente mi última diapositiva. Sí. Nosotros, ¿cuál es la finalidad de este grupo, por lo menos en el día de hoy y de esta actividad? Es motivarlos a cada uno de nuestros colegas a formar parte de lo que es el protocolo de ictus. Por ejemplo, en cada centro de salud donde hay un neurólogo, puede ser un centro de ictus esencial y debería serlo. Un neurólogo, un tomógrafo y un equipo que se puede ir preparando. Es un equipo multidisciplinario, conlleva la educación del camillero, de las enfermeras, del personal de emergencia, del personal de laboratorio que mira que esto es para ahora, del personal de tomografía, pero se puede. Actualmente en el país, ¿cuáles son estudios reconocidos como estudios esenciales? Porque, esenciales son los que solamente hacen trombolisis y los avanzados son los que hacen tanto trombolisis como trombectomía mecánica. En la actualidad, pues, el Hospital Cabral Ibáez y el Salvador Gautier recibieron recientemente unos frascos de trombolisis y están realizando trombolisis. Esperemos que no se terminen los frascos y que sigan recibiendo donaciones para que lo sigan haciendo. Pero tenemos activamente también el Centro Secanop y el Centro Médico Siglo XXI en San Francisco de Macorís. Ahora, ¿cuáles son los centros de ictus avanzado que realizan tanto trombolisis como trombectomía mecánica? En Santiago, Clínica Corominas, Unión Médica del Norte, Instituto Materno Infantil y el Hospital Homs. Tenemos 4 centros en Santiago y en Santo Domingo actualmente el Centro Sedimat. Centros potenciales, o sea, son centros que están preparándose para ser certificados y ser centros avanzados. Hospitén, Centro Cardiovascular de Santo Domingo y el Hospital de Barahona. Otro dato importante es que la trombectomía es un servicio básicamente privado, pero también en el país hay varios centros que tienen código con SENASA subsidiado y se están realizando trombectomía mecánica a esos pacientes. Y en sentido general, pues la trombolisis solamente es un servicio privado. Ya. Sí, mi última diapositiva. En República Dominicana contamos actualmente con 3 unidades de ictus certificadas. Queremos motivarlos a todos los centros, como les dije anteriormente,
que tienen neurólogos, que tienen tomografía, a que se certifiquen. Tenemos certificado actualmente Clínica Corominas, Unión Médica del Norte y Sedimar. Bueno, hasta aquí. Gracias.